Quiero que piensen en algo. Si su casa de pronto se comenzara a quemar, ¿qué creen que sería lo primero que agarrarían? Mis hijos, Tus hijos, el perro, los animales. ¿Qué más dijiste aparte de los animales? Tu hijo y los animales. El Aston arriba de la nubis. no, primero había dicho mis animales hasta que el acto pues ya lo pensaba aquí. Ya. Aquí En las nubes cargando. y la nube cargando. ¿Qué más se les ocurre? Arriba de las nubes. Mariana, ¿tú qué agarrarías? Al Yeye. La moto de Yeye. La llave. Mi cartera, Una manguera para echarle agua. Pero si ya vieras que, o sea, de plano el fuego ya está, que ni la manguerita. O sea, el chiste es yo la bolsita con papel. Yo veo que sí. Bueno, como yo no tengo a los papeles de la casa o de qué. documentos personales. Documentos importantes, ok. ¿Qué más? ¿Valdo? Ya no tengo niños chiquitos, entonces A mi gato. Osvaldo su gato. El gato. Ni la novia, dijo Valdo. Esa no está en la casa, chambeando. Este ejercicio lo hice porque quiero que entiendan una cosa. Ya al estar fuera del peligro, viendo cómo se quema la casa, ya afuera es donde pueden ver el significado de lo que acaban de hacer, porque han tomado decisiones importantes. Le asignaron valor a ciertas cosas más que a otras. Hay algunas cosas que son más importantes para ustedes que otras. Por ejemplo, pues agarraron papeles importantes o los hijos, qué sé yo. Nadie dijo, pues yo voy a salir con el sofá corriendo de la casa, ¿no? Voy a la computadora, dice el Chris, ya lo pensó tarde, ya se le quemó. El colchón para dormir a gusto, aunque sea sin casa, sin techo, pero cómodo. La pregunta que hace uno de los escribas a Jesús es parecida a esta pregunta que les hice. ¿Qué mandamiento es el más importante? Pero no solo debemos pensar en esa pregunta y en la respuesta de Jesús, sino en cuál es el significado de elegir ese mandamiento. ¿Qué implica que ese mandamiento sea más importante que los demás? ¿Los demás no importan tanto? Hay que recordar que para los judíos, pues ellos contaban con 613 mandamientos. Entonces, por eso la pregunta del escriba, a ver, de esos 613, ¿cuál es el bueno? Y pues es una pregunta, quiera o no, difícil. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Él contesta primero con el Shema. ¿Alguien sabe lo que es el Shema? No. Alguien busque Deuteronomio 6, 4 y 5, porfa. Los demás quédense ahí en Marcos, porque vamos a regresar ahorita un poquito ahí. Bueno, yo lo uso porque los demás ya buscan millones. ¿Deuteronomio es qué? 6, 4 y 5. Y los demás quédense en Marcos 12, ahí donde estábamos. El Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ok, entonces aquí, si se dan cuenta, Jesús lo que está citando es Deuteronomio 6, 4 y 5. Estos dos versículos se conocen como el Shema. La palabra Shema es lo que en hebreo se traduce al español como escucha, que es la primera palabra del versículo. El Shema es una oración y una confesión de fe que los judíos, de hecho hasta la fecha, bueno, los que son todavía religiosos, la hacen todo el tiempo. Este es el versículo que usan para siempre estar confesando su fe y orando a Dios. Y esta palabra escucha, la palabra Shema significa escucha y obedece. No nada más es de, pues, oye lo que te están diciendo, sino escucha y dependiendo de lo que vas a escuchar, tienes que empezar a actuar. ¿Y qué es lo primero que indica el Shema? Que el Señor, nuestro Dios, el Señor uno, es. Vamos con lo primero. ¿Qué significa decir el Señor, nuestro Dios? ¿Qué se les viene a la mente cuando uno dice el Señor, nuestro Dios? Que es de nosotros, que es una como propiedad, ¿no? Es de todos. ¿De todos? Bueno, nuestro. Pues si es nuestro, ¿de quién no es? De todos. De los demás. De ellos. Como cuando decían a los reyes, ¿no? Nuestro Señor. Ahí creo que la conexión que acaba de hacer Chris es la importante, ¿no? Porque usualmente cuando pensamos que algo es nuestro, lo que yo pienso es, como esto es mío, ¿quién tiene autoridad sobre eso? Yo, porque es mío. Pero en el aspecto que lo dijo Chris, ¿quién es el que tiene la autoridad? El rey. Entonces cuando uno dice, es que este es nuestro rey, no mando yo sobre ese rey. Más bien la propiedad es yo de ese rey. Entonces,
Y si Israel, en este caso estamos hablando de una relación de pacto que tenían con Dios. Por ejemplo, yo puedo decir que Carla es mía y Carla puede decir que yo soy de ella. Y entonces es una relación de propiedad mutua, por así decirlo. Y entonces, si Israel estaba en una relación de pacto con Dios y ellos eran de él y él era de ellos, debían mantener ellos esa relación al escuchar y obedecer lo que pues, Dios les enseñara. ¿Qué significaría decir nosotros como iglesia que el Señor es nuestro Dios? Estamos bajo su régimen, por así decirlo. Que estamos bajo su régimen, si seguimos con la metáfora de un rey, que tenemos que escuchar y obedecer lo que Él nos dice. ¿Cuántos de nosotros podríamos empezar citando este Shema también como una confesión de fe? Y decir, sí, el Señor es nuestro Dios. Él es el rey de reyes, pues es nuestro rey como quiera que Sí, pero la cuestión es si lo obedeces. Puede ser el rey del universo, pero si no lo obedeces, pues obviamente estás saliéndote del régimen ahí, de los beneficios de ese reino, ¿no? Ahora, la siguiente frase, ¿no? Él dice que el Señor uno es. ¿Qué significa que el Señor uno es? Que solo hay un rey, que solo hay un Dios. Ahora, actualmente podríamos decir que tal vez no vemos tan obvio el politeísmo, ¿no? La creencia en muchos dioses como en ese entonces. Pero sí vivimos en una época de pluralismo que acepta cualquier creencia como si estuviera bien. ¿A cuántos no conocemos, por ejemplo, que creen en vibras o en energías? La ley de atracción, que los alineamientos de los planetas determinan el curso de tus vidas, Los signos zodiacales. el horóscopo y cualquier cosa de nueva era que está pegando actualmente. ¿Cuántas personas no conocemos que te dicen, no, es que no creo que exista Dios, pero sí creo que el eclipse tuvo algo que influir en mi vida? Se alinearon los astros. En un mundo así, entonces, ¿qué significaría para el cristiano decir hoy en día que el Señor nuestro Dios, el Señor uno es? ¿Qué implicaría decir como cristiano eso hoy? Que nada más creemos en Él. Yo les comentaba, ¿no? Hay muchas personas que creen en estas cosas, pero tristemente de entre esas muchas personas hay muchos cristianos. Y entonces, si nosotros confesamos que somos del Señor, que el Señor es nuestro, que el Señor nada más es uno, pues significa que lo vamos a escuchar, lo vamos a obedecer y vamos a creer que Él es lo único que influencia en nuestra vida. Entonces, por eso es que el Shema es un versículo corto, pero está muy cargado pues literal de lo que uno debería de creer, ¿no? Más aún, ¿qué implica a la tercera parte del Shema? Amar al Señor tu Dios con todo lo que eres. Quiero que noten la importancia de nuestras prioridades, porque es fácil decir que amamos a Dios, pero muchos cristianos viven en pecado al mismo tiempo que dicen que lo aman. O están cayendo en creencias como pues, esto de nueva era. Es fácil decir que Dios es lo que más nos importa, pero al salir corriendo del fuego nadie dijo que se llevaba su Biblia. Ya después Chive lo mencionó. Pero en el momento a nadie se nos ocurre eso. Fue de, no, pues a los hijos, hasta a los perros o el gato salió primero, los papeles de la casa. No, pero ese ya viene en el celular. Que ya lo tengo descargado. El celular, es que el celular, ya la Biblia ya tiene el celular ahí. Volver a comprar, pero yo- El perro ya no, dije. El perro ya no. Y a los hijos, Y a los ya hijos, no pues, quiero más, compartir. pues, ya. Lo puede volver a hacer, ¿no? Hace otro, ¿eh? Hay un candidato. Ahí en el fuego, ¿perdí un hijo o gané la libertad? Dice. Entonces, ahí es donde creo que nos damos cuenta, ¿no? Que incluso cuando pensamos que Dios es prioridad, sí lo llegamos a dejar a veces muy abajo en la lista, ¿no? Un verdadero seguidor de Dios debe amar a Dios con todo lo que es. Decía Basilio el Grande que la expresión con todo no admite división en partes. Cuanto amor hayas derrochado en cosas inferiores, tanto te faltará necesariamente del todo. O sea, en otras palabras, dividir tu amor hará que haya más amor en algo que amor en otra cosa, porque vas a quitarle amor a una cosa por dársela a la otra. O como decía Jesús, no puedes servir a dos señores, vas a amar a uno y vas a odiar al otro, pero no puedes estar sirviendo a los dos. Y Jesús, pues sabemos que decía eso en referencia a las riquezas, pero el punto es el mismo. ¿A qué le damos prioridad? ¿A Dios
o a otra cosa. Hace rato Marlene, de hecho, nos planteaba esa situación en el devocional ahorita que acaba de dar. Y por eso Jesús cita el Shema. Todo lo que hagamos en este mundo debe ser segundo a Dios. Lo más importante pues, es escuchar y obedecer a Dios con todo lo que somos. Ahora quiero que... Mario, tú estabas en Deuteronomio, ¿va? ¿Ya lo quitaste o...? Ok. Vuelvo otra vez a Deuteronomio 6, 4 y 5 y los demás lean Marcos 12, 29 y 30 mientras Mario lee eso. A ver si captan una diferencia entre lo que Jesús dice y lo que dice el Shema. Deuteronomio 6, 4 y 5 y los demás Marcos 12, 29 y 30. Escucha, otra vez escucha. Oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Sí? Le faltó mente. Faltó mente. En Marcos Jesús añade una cosa y es la mente. Como sabemos, ya lo hemos mencionado antes, corazón significa mente para los judíos. Entonces, ¿por qué Jesús usa un sinónimo? Ya había dicho de por sí corazón. ¿Hiciste popó? Corazón. Según dice que se hizo popó. Con la vida. Ve con mamá. Yo voy, mami. ¿Por qué Jesús usa un sinónimo? Suena un poco redundante eso, ¿no? Hay que recordar que el carácter real de Jesús y su reino estaba velado y requería un verdadero entendimiento. Entonces, cuando a veces los judíos repetían una palabra o un sinónimo es para reafirmar un punto, que se necesita mucho de esto porque no lo están captando. Y precisamente el entendimiento, la mente, el corazón, ese es uno de los grandes problemas. Lo vemos incluso con los discípulos. ¿Cuántas veces Jesús no enseñaba algo y los discípulos, ¿sí nos puedes explicar qué significaba la parábola del borreguito? Y no entendían. Nosotros igual podemos a veces llevar chorrocientos años de cristianos y de todas maneras nos cuesta trabajo entender ciertas cosas que pide. Y muchas veces nos cuesta trabajo porque más bien no las queremos hacer. Entonces, si Jesús dice pongan la otra mejilla, ay, pero ¿qué querrá decir con eso? ¿Qué significará poner la otra mejilla? Y queremos darle una explicación distinta con tal de no tener que poner la otra mejilla, ¿no? Pero dice Pablo en 2 de Corintios 4:3 que si nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado. Si no están entendiendo lo que Jesús estaba diciendo, pues es porque no estás dentro del grupo de los que están siguiendo a Jesús. Si nosotros como cristianos no entendemos aún el porqué de lo que Dios pide, pues tal vez no estamos amando a Dios como pensamos. Si no sé para qué orar, si no sé para qué venir a la iglesia, si no sé para qué leer la Biblia, si no sé para qué dejar de pecar, pues puede que esté del lado de los perdidos aún, aunque ya me hayan mojado en la playa, en el bautismo. Entonces tenemos que reanalizar nuestra situación. Y bien, con esto, pues básicamente es lo que responde Jesús al escriba, que ya desde ahí vemos que está un poquito cargada la situación, podríamos expandirnos más. Pero con esto responde la pregunta al escriba. Ese es el mandamiento más importante, amar a Dios con todo lo que eres. Pero Jesús añade un segundo mandamiento. El escriba nada más dijo, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y dice, bueno, ahí te va el pilón. ¿Y el pilón cuál era? Amar al prójimo como a ti mismo. Algo que debemos entender es que amar al prójimo es parte de amar a Dios. No podemos separar una cosa de la otra. El amor a Dios se convierte en la base de todas las relaciones humanas adecuadas, ya que el amor que experimentamos de Dios y con Dios se traduce en una respuesta de amor hacia las personas que nos rodean. Por ejemplo, 1 Juan 4:20 nos dice que si alguien dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien no ha visto, no puede amar a Dios que no ha visto. O Gálatas 6:10 que nos decía que hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Entonces el prójimo incluye a los de adentro y a los de fuera de la iglesia. Incluye a todos, incluso a nuestros enemigos. Jesús dijo ahí en el Sermón del Monte que debemos de amar a nuestros enemigos. Y ese sermón se trataba de cómo deben vivir aquellos que son ciudadanos del reino de Dios o el reino de los cielos. La misma frase, son sinónimos. Y aquí es donde muchas veces la gente se confunde, porque a veces leen este sermón y piensan que el sermón se trata de entrar al cielo, porque pues habla de entrar al reino de
de Dios o el reino de los cielos, pero recordemos que el reino es la iglesia. Entonces el sermón está hablando de cómo debe de vivir la gente de la iglesia. ¿Cómo vamos con esto de amar al enemigo? Cuesta algo de trabajo. Si estuviera el enemigo visitándonos por alguna razón y la casa se quema, primero sale el perro. A ver si el enemigo sale solo. Y no salió. Se me olvidó que le puse seguro a la puerta al salir. Entonces, algo que quiero que tengan en cuenta es que Jesús no solamente decía cosas por decirlas. A veces hacemos mucho énfasis en lo que Jesús dice y poco en lo que hace. De hecho, nuestras Biblias a veces hacen eso. Si se dan cuenta, tal vez su Biblia tiene las palabras de Jesús en rojo. Y eso es para resaltar lo que dice. Pero no resalta lo que está haciendo. Y muchas veces nos enfocamos en una y desenfocamos la otra. Pero quiero que piensen un momento en esto de amar al enemigo. Una cosa ya vimos que es lo que dijo en el sermón: amen a sus enemigos. Pero ahora quiero que vean qué es lo que hace. Cuando él comienza a reclutar a sus discípulos, no invita a un grupo de 12 amigos. Está juntando un grupo de personas tan diversas, tan opuestas, tan contrarias, que las cosas se podrían poner feas entre ellos, si no hubiera nadie ahí de mediador. Por ejemplo, ¿a qué se dedicaba Mateo? Recaudador de impuestos. Ahora, ¿eso qué significa en la cultura de los judíos? Nadie lo quería. Nadie lo quería, ¿por qué? Porque era un traidor. ¿Por qué era un traidor? ¿A quién le está quitando dinero? A los judíos. Siendo judío, le está quitando dinero a los judíos. ¿Para dárselo a quién? A los romanos. Entonces, es un traidor. Chupasangre, es el Coppel de aquel entonces. Entonces, Mateo es Coppel, es Electra, y nadie le cae bien. Entonces, eso es lo que se dedicaba a Mateo. ¿Cómo creen que se sentían los demás judíos a su alrededor? Incómodos. Tal vez lo insultaban seguido precisamente por el trabajo que tenía. Ahora, ¿cómo creen que se sentirían los demás judíos del grupo de discípulos? Que probablemente estando en el área, ellos mismos en algún punto tal vez se llegaron a encontrar a Mateo y le tuvieron que pagar impuestos a él. Y ya después lo reclutaron como amigo tuyo. En The Chosen, la serie, de hecho así lo ponen. No sabemos si es así en donde Pedro le debía impuestos a él, pero la realidad es que esa es la situación. O sea, los judíos iban a estar enojados con esta persona porque pues, es un judío traidor. Ahora quiero que piensen en otro de los miembros de los discípulos de Jesús. Simón el celote. ¿Qué era un celote? Un celosillo. ¿Un qué? Un sicario que va por ahí. Por ahí va cerca Lupe. Un celote era un patriota judío, pero con ganas, hueso colorado. De esos patriotas de me levanto en armas para matar al enemigo. ¿Y quién es el enemigo? Roma. Entonces, por un lado tenemos al que está quitándole dinero a los judíos para dárselo a Roma, y de repente reclutan al que está matando a ese tipo de judíos y romanos. Si tenemos estos dos en el grupo, sin Jesús, ¿qué creen que pasaría con estos dos? Pobre de Mateo. No tiene mucha posibilidad ahí. Pero ¿qué es lo que está uniendo a estos dos hombres en esa gran diferencia que tienen? Jesús. Y así podríamos ir comparando otros en el grupo. No sabemos la información de todos, a veces nada más sabemos el puro nombre, pero ya desde ahí podemos ver qué tan distintas eran las personas en este grupo. Pero lo que quiero que vean es que Jesús no solamente les dijo amen a sus enemigos, sino que juntó un grupo de enemigos para que en práctica aprendieran a amarse unos a otros. ¿Se dan cuenta? Entonces la diversidad no era el problema, al contrario, esa diversidad es unida a través de Jesús. En una de las clases Lupe preguntaba acerca de ser introvertido, ¿no? Si uno tenía que cambiar el ser introvertido a ser extrovertido para ser cristiano. Pero no, el punto es ese, necesitamos de todos los tipos y sabores que hay de gente, pero hay que estar unidos
en Cristo y para la edificación de la iglesia. Entonces la iglesia no necesariamente va a estar conformada por gente con quienes nos hubiéramos juntado por nuestra propia cuenta o voluntad. Va a haber un montón de gente en la iglesia que tal vez, si no fuera porque tenemos a Jesús y la iglesia en común, ni siquiera nos caerían bien. A veces incluso dentro de la iglesia tenemos la tendencia, no digo que aquí, pero a veces tenemos la tendencia en iglesias de hacer grupitos. Incluso tal vez si el grupo de jóvenes es grande, y no, pues el grupito de acá, el grupito de acá, el grupito de allá. Entonces, ¿dónde queda la unión? No venimos a la iglesia para juntarnos por qué música tenemos en común que nos gusta, o qué videojuegos tenemos en común que nos gustan. Venimos porque tenemos en común ¿a quién? A Cristo. Y debería de unirnos a todos. Entonces, incluso dentro de la iglesia Jesús nos sigue enseñando a amar al prójimo. Jesús sigue trabajando en juntar un grupo de personas que usualmente no se caerían bien para enseñarnos lo que significa amar al prójimo, incluso si ese prójimo es nuestro enemigo. Entonces regresemos ahora a la discusión aquí entre Jesús y el escriba. ¿Qué significa entender esto que acabamos de decir para un judío? ¿A quién debería de amar un judío? A sus enemigos. ¿Y quiénes son los enemigos de los judíos? Ok, en parte ahí los romanos. ¿Qué más? Los gentiles en general, los traicioneros como Mateo. ¿Quién más? Los samaritanos. Si seguimos la lista, los judíos tenían varios enemigos ahí, ¿no? Todo lo que no fuera judío. Todo lo que no fuera judío. Los enfermos. Los puercos también. El tocino era el enemigo número 1. Hay muchas cosas que tenían que aprender a amar. Muchas personas a quienes tenían que aprender a amar. Ahora quiero que noten la respuesta que da el escriba. El escriba le dice a Jesús: muy bien lo que has dicho, maestro. Hasta suena un poquito barbero, ¿no? Has dicho muy bien. Eres grande, Drake. Con verdad has dicho que Él es uno y que no hay otro además de Él. Y que amarle a Él con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como uno mismo es más que todos los holocaustos y los sacrificios, dice el escriba. ¿Qué añadió el escriba a esto que Jesús dijo? Que es más amar a Dios y amar al prójimo que los holocaustos y los sacrificios. Esas son palabras fuertes y controversiales para un escriba. Porque ¿qué es lo que le importa más a un maestro de la ley? Los holocaustos y los sacrificios. Y él está diciendo: tienes razón, importa más amar a Dios y amar al prójimo que todo este sistema de sacrificios. Los mismos profetas lo dijeron una y otra vez. Carla nos mencionó, de hecho, un poquito esto ahí en su devocional de las ofrendas. Pero alguien busque, por favor, Primera de Samuel 15:22. Alguien busque Oseas 6:6 y alguien Miqueas 6 del 6 al 8. ¿Miqueas qué? 6 del 6 al 8, ¿Oseas qué? Oseas 6:6 y Primera de Samuel 15:22. Primera de Samuel 15:22, ¿alguien lo tiene? Sí, Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que el sacrificio y el presentar atención que la grosura de los carneros. Okay. Oseas 6:6. Porque me deleito más en la lealtad que en el sacrificio, y en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Miqueas 6 al 8, Marlene, porfa. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocausto, con becerro de un año. Se agradará Jehová de millares de carneros o de 1000 arroyos de aceite. Daré mi conocimiento por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma, oh Dios. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que quiere Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué es lo que tienen en común estos versículos? Están preguntando sobre los sacrificios. Hacen una pregunta. Cada uno de estos profetas hace una pregunta con respecto a los holocaustos y sacrificios. ¿Y luego qué respuesta están dando? Que no, que solamente tienes que amar a tu Dios y tener lealtad. Obedecer es mayor que el sacrificio. Critican los tres el sistema de sacrificios.
Los profetas una y otra vez nos están diciendo que importa más obedecer a Dios, ser leales a Dios, conocer a Dios, practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con Dios. Esas son las cosas que le importan a Él. Y eso de hecho se resume en dos cosas: amar a Dios y amar al prójimo. Eso es lo que estaban haciendo los judíos. Es lo que hicieron cuando colgaron a Jesús sobre una cruz. Es lo que hacemos nosotros cuando pecamos. Y pregunto esto último a la par de que hayan asesinado a Jesús en una cruz, por lo que nos dice Hebreos 10:26. Dice que si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Si seguimos leyendo hasta el versículo 29, nos dice: ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado el Espíritu de gracia? A veces es fácil voltear a ver a los judíos y decir: ah, sí, estos vatos tenían problemas, eran bien enojones, tenían ira, ve cómo mataron a Jesús. Pero ¿qué nos está diciendo el autor de Hebreos? ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando estamos pecando deliberadamente? Estamos pisoteando lo que Él hizo, todo lo que Él sufrió. Cuando pecamos no solamente no estamos amando a Dios ni al prójimo, sino que estamos pisoteando lo que Jesús sufrió por nosotros. Estamos menospreciando a Jesús. Como decía Marlene en su devocional, todos pecamos porque estamos en un mundo caído, cometemos esos errores. Pero una cosa es caer en un error y otra cosa es deliberadamente buscar cometer un pecado. Y el problema es que muchas veces no podemos decir que caímos nada más en un pecado por accidente. Muchas veces sí lo estamos haciendo a propósito. Lo que el escriba dijo estaba muy bien, pero faltaba poner en práctica. ¿Qué es lo que Jesús le contesta? No estás lejos del reino de Dios. El escriba sabía que debía amar a Dios, que había de amar al prójimo, y eso incluía a sus enemigos como los romanos. Igual que nosotros lo sabemos, pero ¿qué es lo que falta? La voluntad de poner en práctica esos mandamientos. Amar a Dios y al prójimo define la esencia de ser cristiano y es la base de cada aspecto de la vida cristiana. Entonces, analiza tu vida. ¿Estás amando a Dios a través del amor al prójimo? Porque si solamente lo sabes, pero no lo estás haciendo, entonces estás como el escriba. No estás lejos del reino de Dios. Qué bueno, estás ahí cerquita, pero no estás dentro de ese reino aún. No hay un punto intermedio, estás dentro o estás fuera. Depende de la respuesta que tengas a si estás viviendo el Shema, es que sabes si estás dentro o fuera del reino. ¿Es Dios tu Dios? ¿Estás viviendo en obediencia a Dios? ¿Estás amando a Dios y al prójimo? ¿O estás viviendo aún en pecado? ¿Estás viviendo con odio? ¿Estás viviendo con resentimiento en tu corazón? ¿Estás viviendo en fornicación? ¿Estás viviendo en adulterio? ¿Estás viviendo en tus mentiras? Depende de cómo contestemos esas preguntas, sabemos de qué lado estamos. Si estamos cerca del reino, si estamos lejos del reino, o si estamos en el reino. Entonces piénsenlo. Si solamente estás cerca del reino de Dios, o si ya te alejaste de Él, pues te invito a que te acerques otra vez. Que te acerques a ese reino, que pertenezcas a este grupo de personas que, aunque distintas, estamos aprendiendo a amar a Dios y amar a los demás como Él nos ama a nosotros.